Bueno, muchachos, buenas tardes. Para mí es un honor compartir la tarde con ustedes. Como ya les digo la doctora Mercedes, soy médico, egresado de la UCLA y con posgrado en pediatría y agricultura y especialización en inmunología clínica en el Hospital Militar Canover. Y bueno, dentro de las carencias que como clínico sentí que tenía, decidí hacer de hecho mi tesis de grado como inmunólogo clínico, la hice aquí en el IBI con el doctor Peter Taylor, trabajamos en la parte de inmunología y fitofármacos. Y luego de eso, pues decidí hacer lo que ustedes están haciendo. Lo hicieron de una manera más precoz. Aprovechen todo lo que académicamente les pueda brindar el instituto y también en su formación como seres humanos, como personas. ¿Okay? Para los que son clínicos, los que son médicos, se dan cuenta que hay una diferencia abismal entre la dinámica de un hospital, ¿okay? Y la tranquilidad y la paz que se respira aquí. Este es un lugar para estudiar, para formarse y para poner en práctica el pensamiento creativo de cada uno de ustedes. En la tarde de hoy, la doctora Mercedes me pidió que por favor hablara un poco sobre lo que es la tolerancia inmunitaria, que corresponde dentro del contenido programático al tema número 14. Antes de iniciar, me gustaría escuchar, a ver, tanto biólogos, clínicos, todos ustedes como estudiantes, que para ustedes, ¿qué es la tolerancia inmunitaria? Pueden decir lo que se les ocurra. Bueno, un tema que hemos estado tocando es que lo que es la inmunología o la inmunidad es una respuesta activa hacia amenazas o hacia cualquier cosa que sean organismos externos al propio organismo. Y la tolerancia es una forma de respuesta que está dirigida hacia tolerar, para la redundancia, a permitir que existan o que coexistan con ciertos organismos sin considerarlos como una amenaza. ¿Quién más dice algo al respecto? Evitar que haya una respuesta inmunitaria contra nuestras propias proteínas o células. También. Es correcto. Y eso siempre ocurre, siempre es así. Partamos de la idea, la idea que nos trae Guillermo Corazón. De lo que viene estudiando ahorita la inmunología básica, recordemos que el sistema inmunitario, el sistema inmunológico es un sistema bien orquestado, constituido por diferentes elementos que desde el punto de vista didáctico los podemos agrupar en un conjunto de elementos celulares y humorales, cuya función principal es la de proteger al organismo, ¿cierto? Para ello se vale de diferentes elementos, no hemos agrupado así grandes, pero indudablemente que dentro de los elementos celulares hay un sinnúmero de efectores de la respuesta, independientemente si es inmune innata, adaptativa o no, concepto de inmunidad entrenada, en la cual vemos que se pierden los protocolos con los que yo mismo fui formado en cuanto a la inmunidad innata y la formación de memoria, sino que ahora vemos que también la inmunidad innata puede generar memoria y un patrón de respuesta frente a agresores externos. Y desde el punto de vista humoral también tenemos elementos de la respuesta inmune innata y de la adaptativa que actúan como efectores particulares para tener como finalidad enfrentarse a los diferentes agresores externos. Ojo, he dicho agresores externos. ¿Quiénes son los agresores externos? Bueno, los clásicos, virus, bacterias, parásitos, hongos, alergenos, pero también el sistema inmunitario tiene la capacidad de reconocer lo propio, ¿okay? Y discernir entre lo propio y lo ajeno para atacar lo ajeno y evitar agredir a lo propio. Pero hay elementos propios que pueden en algún momento ser vencidos, por ejemplo en el caso de las células tumorales, que si bien tienen la estructura propia de nuestras células, de las células de nuestra economía, en algún momento pues, puede convertirse en agentes lesivos, y el sistema inmunitario también tiene un sistema orquestado, bien diseñado para atacar. Me impresiona, si son alumnos del doctor
Tomás Sollana, que muchos de estos términos ya ustedes los manejan en el Perú. Están ahorita por segundo parcial, ¿verdad? O sea que ya vieron lo que es la primer parcial, o sea que hablarles de inmunidad, la definición, las características, la semántica de la palabra inmunidad, es redundante, estoy seguro que ustedes ya manejan. Pero es importante tenerlo en consideración, más aún cuando nosotros vamos a hablar del término de tolerancia. Dentro del proceso, hasta la definición de lo que era la definición de la tolerancia inmunitaria, hay algunos eventos importantes, como lo observado por lo que hacen los primeros registros de inoculación de la evangelización que hacían los chinos, los primordios, y por supuesto las actividades científicas realizadas por Emil Meshchenkov, el padre de la inmunidad celular, y en aquel tiempo se debatía a muerte con Ehrlich, que era el padre de la inmunidad humoral, para precisar algo que hoy sabemos que no es más que la unidad, es una unificación entre los sistemas bien organizados. Por supuesto que en 1901 el descubrimiento de los grupos sanguíneos como fundamento de la inmunidad, y los primordios para hablar de tolerancia inmunitaria las dieron a partir de 1954 el doctor Marfan Burnet, de quien también, o a quien también le atribuimos el famoso la denominación de vigilancia inmunitaria, sobre todo para atribuirle hoy en día muy de moda cuando hablamos de la inmunoterapia antitumoral. Sabemos que las estrategias clásicas que se utilizaban para el manejo de los tumores era la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, y todas las tres indudablemente que producían inmunidad. Y aun cuando las descripciones de Burnet venían del 50 y debe, ya cercanos a 1960, no fue sino hasta recientemente que se le dio aplicabilidad, sobre todo con la introducción de los postulados sobre en los puntos de control, los inmunocheckpoints, ¿no? Incluso que valió el premio de Nobel de Medicina en el 18. Y en 1960, Peter Medawar, premio Nobel por el experimento de la tolerancia adquirida. Entonces fíjense que ya comienza a hablarse sobre un sistema, tanto lo que proponía Burnet con la formulación de la teoría de la selección clonal, y en 1960 la propuesta de Medawar, y ambos recibieron justamente en el 60 el premio Nobel de Medicina. Esto es alguno de los elementos que llevaron al camino hasta el 2025. Ustedes saben quiénes recibieron el premio Nobel en el 2025 y por qué fue. El premio Nobel de Medicina sobre las test reguladoras. O sea que fíjense que todavía se sigue sacando puntas sobre el rol de la tolerancia inmunitaria. En el 45 se observó gemelos dicigotos bovinos que compartían antígenos eritrocitarios sin rechazo por el intercambio de sangre embrionaria. Indudablemente se establecía la consideración que desde muy pequeño, mientras más pequeño era el individuo en su etapa de desarrollo, sobre todo en el proceso embrionario, la exposición a antígenos, el estado fisiológico o la edad fisiológica que presentaba le confería cierto grado de protección. Igualmente, Burnet, recuerden que lo nombramos allá, teorizaron que el reconocimiento de lo propio se adquiere activamente justamente en la etapa embrionaria, es lo que él proponía. Y en el 53, Medawar reprodujo experimentalmente el fenómeno de tolerancia en injerto de piel de gemelo bovino. De tal manera que en el 60 se llevaron al premio Nobel, galardonados por el descubrimiento de la tolerancia inmunitaria adquirida. Y ahora sí, lo que la IA ha definido como la dicotomía del sistema inmunitario, el sistema inmune entonces establece un balance dinámico. Si estamos diciendo que la función principal del sistema inmunitario es la de proteger, ¿ok? Y para proteger, así como los jugadores de fútbol, no sé, ahorita que estamos en juego con el fútbol, dicen que la mejor defensa es justamente el ataque. Entonces, si es así, fíjense que eso no se puede correlacionar con nuestro sistema inmunitario.
porque un ataque induciría a lesividad de nuestro organismo, de las diferentes estructuras. Entonces tiene que haber un equilibrio entre ese sistema de protección o ataque o agresión y el sistema de represión, que es lo que nosotros denominamos como tolerancia. Ese balance dinámico y discontinuo es una respuesta saludable de agresión letal justamente contra los patógenos o contra células, en este caso células tumorales. Y en este caso, cuando se pierde ese equilibrio entre la agresión y la tolerancia, entonces nos enfrentamos a una condición que es la autoinmunidad, que lo podemos decir desde el punto de vista pedagógico como autoagresión. Sencillamente, nuestro sistema inmunitario pierde esa capacidad de discernimiento entre lo propio y lo ajeno y empieza a atacar entonces a nuestro propio organismo. Pero les pregunto, ¿de cuántas células está constituido nuestro organismo? Imagínense. Y cada uno con linajes diferentes. O sea, tenemos un linaje en lo que sería el tejido gastrointestinal, el renal, el vascular, incluso los vasos sanguíneos. O sea, hay diferentes elementos. O sea, que el sistema inmunitario tiene que tener la capacidad de reconocer cada uno de esos elementos para no agredirlos a lo largo de la vida. Los postulados iniciales decían que durante la etapa embrionaria era que se adquiría ese reconocimiento, esa capacidad. En cierto modo es así, pero algunos estudios embrionarios realizados a posteriori dieron a entender, sobre todo cuando se hicieron entre patos y gallinas, vieron que después que eclosionaban el huevo, entonces ahí se activaban los linfocitos y producían lesividad o se producía un proceso autoinmune o de autoagresión. Ahora, existe una arquitectura bien orquestada desde el punto de vista biológico que relaciona la tolerancia. Y en base a eso nosotros vamos a dividir, no sé si recuerdan de las primeras clases que existen órganos y tejidos del sistema inmunitario, hablábamos órganos primarios y secundarios. ¿Okay? En este caso, en el linfocito, igual aquí nosotros vamos a tener primarios o centrales y secundarios o periféricos. ¿Okay? Y dentro de los órganos inmunitarios primarios implicados en el proceso de tolerancia, ¿quiénes son los más importantes? La médula ósea y el timo. El timo es una estructura fundamental y fíjense que el timo de un niño es muy distinto al de un adulto. Es un órgano vital durante las primeras etapas de la vida y que va evolucionando y se va atrofiando hasta llenarse a casa. Pese a ello, jamás deja de estar activo, jamás deja de ser funcional. Y los procesos de tolerancia inmunitaria, si bien son adquiridos, o digamos el reconocimiento de cada una de esas células que habíamos comentado, son adquiridas en las primeras etapas de la vida, ¿okay? Sobre todo en la etapa perinatal y en la etapa embrionaria, el reconocimiento sigue a lo largo de la vida, sobre todo el reconocimiento de esos antígenos para justamente evitar que a la larga el paciente entre en condición clínica que es el proceso autoinmune. Entonces así tenemos que ya, como les mencionaba, los órganos principales o centrales son timo y médula ósea, y dentro de los órganos accesorios o secundarios o periféricos teníamos los ganglios linfáticos y los vasos, cada uno con una implicación, y en base a eso, desde el punto de vista funcional, también la tolerancia está dividida en dos tipos de procesos. Ahora bien, según lo que acabamos de conversar, tenemos una arquitectura de la tolerancia. Tenemos una tolerancia central, en la cual están implicados los órganos que les había comentado, y en este estadio nosotros vamos a tener células normalmente precursoras, es decir, linfocitos inmaduros, tanto linfocitos T como linfocitos B inmaduros. Y en el caso de la tolerancia periférica, la diferencia es que además de ser los órganos linfoides secundarios como vasos y ganglios, vamos a tener también que las células ya están en su forma madura. ¿Recuerdan algo de la autogenia del linfocito T? Para iniciar con ellos. Okay. Recuerden que el linfocito T precede de una célula madre, ¿verdad? Y
primeros esbozos del linfocito T son una célula T que expresa CD4 y CD8, ¿ok? Eso sería que doble negativo o doble positivo en las primeras de cada país. No, al principio son T doble negativo, ¿ok? Los primeros esbozos a partir de la célula madre, el precursor linfoide, se generan linfocitos T doble negativos. Eso es importante que lo sepan en esta primera etapa, porque vamos a ver manifestaciones de, por ejemplo, el síndrome linfoproliferativo autoinmune, que es una condición clínica de autoinmunidad, es decir, donde se ha perdido la tolerancia, en que uno de los criterios diagnósticos es la evidencia de T doble negativo con expresión de receptores alfa beta que suelen estar presentes. Son formas totalmente no maduras del linfocito T. Y en estas primeras de cambio entonces podemos tener linfocitos T doble negativo y luego en el proceso autogénico es que vamos a tener linfocitos T que expresan un precursor del receptor del linfocito T, del TCR, y además de eso expresan CD4 y CD8, que son los T doble positivos, ahora sí, con expresión de TCR, que son los que finalmente van a ir hacia su maduración para luego ir a la activación, ¿okay? Pero esos linfocitos T tienen que enfrentarse a diferentes antígenos, ¿okay? Para poder precisar cuáles son propios y cuáles son ajenos, o sea, establecer una identidad de lo propio, y eso lo hacen a través de qué tipo de sistema. Hay células que expresan un gen llamado aire y su función, la del gen, es expresar en la superficie de esta célula una cantidad de antígenos propios solamente para que no vean linfocitos. Okay. Esos linfocitos que reconocen por su sistema HLA a estos antígenos simplemente hacen apoptosis. Fíjense, eso es correcto. A nivel del tipo donde se produce, recuerda que es el órgano linfoide primario, se producen los primeros linfocitos T, autogénicamente teníamos linfocitos T doble negativo, pero presencia pre-T con expresión de T doble positivo, con TCR de expresión, obligatoriamente esos TCR deben, en primer lugar, para que se pueda producir esa identidad de lo propio, deben, en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, enfrentarse a diferentes antígenos. Ahora la pregunta es cómo hace un linfocito que está a nivel de la corteza del timo para poder reconocer todos esos antígenos. Salen. Si ya hemos dicho que una vez que salen linfocitos del timo, estamos hablando de linfocitos que serían los periféricos, estamos hablando ya de linfocitos maduros, ¿okay? ¿Cómo es que los linfocitos dentro del timo hacen ese reconocimiento? Y entonces ahí tenemos en este caso, un factor bien determinante que es el gen aire, que tiene la particularidad, y eso fundamentado en dos tipos de teoría. Hay una teoría que es la teoría promiscua y la teoría la teoría promiscua y la teoría del collage, en la cual hay, en primer lugar, la promiscua establece que todas las células de los timocitos tienen la particularidad de expresar, cada una de las células puede expresar todos los antígenos que tenemos en nuestro cuerpo, la del corazón, la de las rodillas, la de cualquiera de las estructuras. Y la otra teoría establece que existen unas células timocitos tipo A, timocitos tipo B y timocitos tipo 3C, los cuales tienen, digamos, algún tipo de predisposición para expresar antígenos particulares. Lo importante es que el linfocito inmaduro no necesita salir a la vía periférica para tener un primer contacto. Esto es lo que nosotros llamamos el proceso de selección positiva, y todo lo que estamos conceptualizando hasta ahorita es el proceso de tolerancia central o del linfocito T.
el caso de la tolerancia en las células T, el filtro central es, como ya hemos conversado, el timo. El timocito, que vendría a ser el esposo del linfocito T, una vez que se enfrenta a su antígeno regulado por la expresión de ese gen aire, porque lo vamos a ver mejor en la próxima lámina. Aquí está el rol del gen aire, que, como habíamos dicho, es un factor de transcripción, su verdadero rol. Es un factor de transcripción implicado en la expresión de antígenos restringidos a los tejidos periféricos dentro del timo, de forma local, para evaluar a los linfocitos inmaduros. Entonces tenemos un timocito inmaduro que es T doble positivo, CD4, CD8 positivo, que no expresa para este momento el receptor TCR, y que expresa TCR y que se va a unir a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y se produce, esto es un error de la con el proceso que se llama selección positiva. O sea, lo que interesa es saber, ¿reconoce o no reconoce moléculas del complejo de mayor histocompatibilidad? Eso es lo que se llama tolerancia central. Esa es la primera fase del proceso de tolerancia. ¿Lo reconoce o no lo reconoce? Si lo reconoce, sigue el proceso. Si no lo reconoce, entonces se produce la muerte por apoptosis, por negligencia celular. ¿Okay? Ahora bien, en el proceso de la selección positiva ocurren diferentes eventos particulares. Uno, hay una afinidad por el complejo, tiene que haberlo para que no produzca la muerte por negligencia. Y en segundo lugar, debe haber, si la célula tiene una afinidad fuerte por el complejo, entonces se produce apoptosis o elección clonal, justamente para evitar las formas de células autorreactivas. Si la célula tiene una afinidad moderada, puede desviarse hacia la formación de T-reguladores. Y hay factores particulares que tienen estas células, sobre todo expresión de receptores para linfopoietina típica estromal, que van a favorecer el que esas células entonces se desvíen, aún teniendo afinidad sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, hacia T-reguladores. Y el tercero es la afinidad por complejo cuando la afinidad es débil, que es la forma ideal, que tenga afinidad pero que sea débil para evitar justamente procesos autoinmunes y que pueda sobrevivir como células maduras o linfocitos T, finalmente los efectores, que es lo que tenemos circulante, y que van a pasar entonces a un doble proceso regulatorio a nivel periférico. Ahora bien, no todas las células autorreactivas son destruidas. Una subpoblación evade este proceso apoptótico, que eran los que tenían afinidad intermedia, y su afinidad se convierte en una herramienta militar de supresión para la periferia, que son las T-reguladores. Estas van a viajar a órganos periféricos, están condicionadas por los corpúsculos de Hazard y van a expresar lo que le había comentado, que son los receptores para la linfopoietina típica estromal. Saben que este receptor está implicado desde el punto de vista clínico hacia propiciar un ambiente TH2, sobre todo en estados inmunológicos. Hay sobreexpresión de las células del linfocito TH2 de este tipo de receptor. En esta condición, el T-regulador tiende a expresar y va a diferenciar hacia una célula que fenotípicamente puede expresar CD4 positivo, CD8 y va a expresar CD25, que es el marcador de identificación o de identidad del linfocito T regulador. ¿Okay? Adicional a eso pueden ocurrir dos cosas, que es la selección negativa clásica o la adición del receptor hacia finalmente lo que no se quiere, que es las formas de linfocitos T autorreactivos. Esos linfocitos T entonces se van a enfrentar a un segundo evento, que es el proceso de tolerancia periférica de las células T. Este proceso ya ocurre en la primera fase, que es la tolerancia central. Recuerden que habíamos dicho que había una fase que ocurrió inicialmente en el nivel de la corteza medular, ¿okay?, donde había expresión del
PCR e interacción con el moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad para simplemente decantar si sirve o no sirve. Luego una segunda fase a nivel de la médula y luego a nivel periférico había un proceso de decantación en el cual nos vamos a ver o nos vamos a encontrar con tres eventos particulares. El primero es la alergia. ¿Qué es para ustedes la alergia? Los clínicos lo deben haber escuchado, alergia. Sobre todo cuando colocan el PPD, ustedes habrán verificado que los pacientes no están alérgicos, no se produce nada. ¿Alguno de ustedes ha visto o ha leído algún PPD alguna vez? Ok. Está alergia. ¿Qué es la alergia? Cuando no se cumplen las tres señales de presentación. ¿Cuáles son las señales? Para la activación del linfocito T que necesitamos. Necesitamos básicamente dos cosas principales. ¿Cuáles son? En realidad, la HLA, después la CD28, CD8086 y la anticoagulina y varias citoquinas como la interleuquina 2. Ok. Fíjense, lo primero. Después de una primera exposición con la molécula del complejo mayor de forma inmadura, para su activación tiene que haber un segundo encuentro con moléculas acopladas, por supuesto, al antígeno, de manera de hacer células antígeno específicas, ¿no? O T, linfocitos T, que expresan receptores antígenos específicos. Entonces, esa es una condición sine qua non. Tiene que haber un segundo encuentro en el cual esté sustentado, esté presente o implicado el complejo mayor de histocompatibilidad. Y el segundo evento obligatorio es la presencia de moléculas de coestimulación para que se pueda dar la activación del linfocito T. Eso lo deben haber visto ya en la activación del linfocito T. ¿Y cuáles son las moléculas de coestimulación por excelencia? Si estamos hablando de activación, ¿cuáles son? Por ahí ya el doctor nombró alguno. ¿Cuáles son las moléculas de coestimulación? Correcto. Y normalmente ellas inducen hacia la actividad, o sea, hacia la función final, que es la actividad efectora. Pero también tenemos moléculas de coestimulación con función regulatoria, inhibitoria. ¿Cuál es por excelencia? Interleuquina 10 y beta-interferón. No. Moléculas de coestimulación con actividad. Con estimulación, no para inhibición. No, con función más vale regulatoria. El CTLA4. El CTLA4 es su función principal. O sea, son dos moléculas de coestimulación y dependiendo del contexto en que estemos, entonces puede tener una actividad, una función activadora o una función reguladora. En el caso del CTLA4 tiene principalmente una señal de regulatoria, no así la de CD80. ¿Okay? Entonces eso nos va a llevar, si no existe alguno de los dos eventos, tanto el acoplamiento con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad como la actividad regulada por moléculas de coestimulación, pues no se da la actividad o la activación del linfocito T. Y entonces el linfocito va a quedar en un estado de alergia. El segundo de los procesos es el de la ignorancia inmunitaria. ¿Qué es para usted la ignorancia inmunitaria? El linfocito T nunca ha tenido contacto ni siquiera en el mismo con ese antígeno. Es correcto. Porque son órganos privilegiados. Es correcto. Es correcto. Es así. Es que el linfocito T sencillamente no los conoce. O las células efectoras, en este caso refiriéndome al linfocito T, no ha tenido contacto en ningún momento. Y eso ocurre con la inmunoprivilegiados. ¿Cuáles son los órganos inmunoprivilegiados que conocen? Los ojos, ¿qué más? Sistema nervioso central. ¿Y el otro? Los testículos. Está ahí la chuleta. Bueno, estos son los tres principales. Y esto es bien importante, sobre todo, porque hay exposición desde el punto de vista clínico de los diferentes antígenos en momentos particulares. Por ejemplo, un paciente que llega con un trauma ocular, hay liberación de antígenos y una primera exposición a esos antígenos que jamás ha
había reconocido que no está dentro del pool ese grandísimo que está mediado por el factor de transcripción ARIA, por el gen ARIA, a nivel de timocito, y pues por primera vez hablando en cuenta. Entonces ustedes van a ver que muchos pacientes con traumatismo ocular, así sea unilateral, pueden tener complicaciones inherentes, incluso en ambos en el ojo contralateral. Y eso está fundamentado justamente en ese proceso. Al igual que los testículos o sistema nervioso central, para los clínicos ustedes sabrán, y bajo el concepto de la conceptualización de que es un sistema, es un órgano inmunoprivilegiado, ¿cómo hacemos para favorecer la respuesta inmunitaria a procesos también sépticos o infecciosos a nivel de este sistema? Por ejemplo, meningitis en los pacientes. ¿Cómo creen ustedes que podemos mejorar la incorporación de células efectoras de la respuesta inmunitaria si supuestamente es un órgano que está inmunoprivilegiado, está bloqueado, no tiene contacto con el entorno? Por supuesto que hay células propias que vienen a cumplir funciones, ¿no? Las células gliales. Pero ¿cómo hacen si le llega a un paciente, usted es médico? ¿Sí? Sí, ok. Si le llega un paciente de 6 meses con una meningitis, o 2 años con una meningitis, ¿okay? Entendiendo que es un órgano inmunoprivilegiado, que no va a haber respuesta inmunitaria, o sea, que no va a haber una actividad efectora de los diferentes elementos de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, a nivel del sistema nervioso central para mejorar el paso hacia esta estructura. Fíjense que dentro de los protocolos de manejo existe, ¿alguien tiene la respuesta? Ustedes van a ver que dentro del proceso de inflamación, pues una de las formas de regular eso es a través de la utilización de corticosteroides, el manejo farmacológico de los pacientes. O el paciente es oncológico, la utilización de terapia intratecal. Sencillamente meterse a través de la médula y colocar. O pacientes, por ejemplo, pacientes con síndrome de nuclear, que es un trastorno del sistema nervioso en el cual hay un drenaje anómalo del líquido cefalorraquídeo del encéfalo. Entonces, muchos de esos pacientes, cuando hacen ventriculitis, aún colocándole antibiótico-terapia periférica, no tienen una respuesta inmunitaria efectiva. No hay ayuda de los diferentes efectores de la respuesta ni innata ni adaptativa. Entonces, el paciente, muchos de ellos incluso hay que colocarle sondas o tratamiento a nivel de los ventrículos de forma intracranial. Entonces, básicamente el fundamento de todo esto es que uno de los elementos que tiene el sistema inmunitario para producir tolerancia periférica, además de la alergia, entonces es la ignorancia, es una condición natural. Y el último es la de elección clonal, nada más que el encuentro altamente específico con el antígeno receptor de muerte fagocital, desencadenando el gen proapoptótico PIN y las caspasas. ¿Cómo sucede eso? Ya vieron apoptosis, ¿verdad? ¿Ya vieron apoptosis? No directamente, pero igual mecanismos de adaptación de las células efectoras. Ok. ¿Qué pasa en este sentido? Fíjense, si aún estas células T siguen siendo autorreactivas, aún habiendo pasado lo que sería el proceso central, ¿okay? Pasan a nivel periférico y siguen siendo todavía esos linfocitos T reactivos. ¿Qué opciones tienen esos linfocitos para ser finalmente destruidos? Una de ellas, recuerden que a nivel de la mitocondria reserva dentro de sí el citocromo C. Al verse afectado el citocromo C, a nivel de la membrana de la mitocondria se va a mostrar un trastorno de la permeabilidad y la liberación de factores que van a activar a los diferentes elementos, específicamente las caspasas. Y recuerden que las caspasas son elementos fundamentales dentro del proceso de apoptosis. ¿Okay? Esta es una forma endógena y la forma exógena es a través de los receptores del factor de necrosis tumoral. Es otra forma de activar, que indirectamente va a activar
fasfaligado. El primero, la forma endógena, la liberación de citocromo C, la liberación va a actuar directamente sobre proteínas proapoptóticas, como PIN, ¿okay? Y va a favorecer primero, además de los trastornos a nivel de la permeabilidad de la membrana, lo que va a llevar finalmente a la muerte de la célula. Mientras que la forma exógena, bueno, los receptores de factores tumoral y las implicaciones fasfaligales. Hay implicaciones clínicas de este tipo, por ejemplo, podemos trabajar en el síndrome linfoproliferativo autoinmune, donde hay básicamente una mutación, y fíjense cómo se llama, linfoproliferativo autoinmune, o sea, hay una expansión clonal o, en este caso, citopenia autoinmune benigna, porque nosotros cuando tenemos estamos frente a un individuo con citopenia continua, lo primero que vamos a hacer es una nebulosa, ¿cierto? Para precisar si es producto de un proceso hemato-oncológico o de un proceso infeccioso, porque hay virus también que pueden producir trastornos de citopenia continua, por ejemplo el parvovirus, que es uno de los que más tiende a producir eso, o este tipo de pacientes con síndrome linfoproliferativo autoinmune, donde justamente el fundamento de la mutación o de la alteración ocurre en una mutación monogénica en los genes que codifican para las proteínas FAS, fasligando, caspasa 10 y caspasa 8, que son los más implicados. Y estos pacientes, justamente su carta de presentación, más allá de la citopenia que pueden presentar, es la presencia de eventos de autoinmunidad. Entonces nos van a acusar con aumento de volumen de articulaciones, se van a comportar como pacientes como artritis, como hepatoesplenomegalia, adenopatías, cualquiera de estos eventos son propios de este tipo de pacientes. Y muchas veces confundidos como artritis idiopática juvenil o síndromes como la enfermedad de Steel-Shofar o enfermedades hemato-oncológicas, ¿no? Por ejemplo, los síndromes linfoproliferativos en este tipo de pacientes. Y resulta que cuando hacemos el aspirado, vemos lo que habíamos nombrado en las láminas anteriores, una forma inmadura de doble negativo. ¿Okay? Entonces, no se produce tampoco esto, y justamente los pacientes, ustedes van a ver que dentro de las principales condiciones que cursan con el pato y esplenomegalia gigante, está justamente esto, que es una condición inmunológica, el síndrome linfoproliferativo autoinmune, justamente por acúmulos de precursores benignos, no maduros, a nivel de médula y a nivel de los órganos linfoides secundarios. Se van a usar con adenomegalia, esplenomegalia, hepatomegalia grande. ¿Okay? Ok. Bueno, esto es lo que habíamos hablado, lo que en la otra lámina nos adelantamos sobre la energía clonal y la apoptosis inducida. Entonces podemos definir la energía clonal como una inactivación funcional prolongada debido al reconocimiento del antígeno SINAD1 en ausencia de señales de coestimulación. Importante que tengan en consideración esto, porque al terminar vamos a hacer un ejercicio justamente estableciendo la sinergia entre procesos como son la energía clonal y las implicaciones que pudiese tener el linfocito beta también en su sistema de regulación hacia la tolerancia. Y la apoptosis periférica también vamos a ver eliminación de células autorreactivas en la periférica mediante las vías principales. La extrínseca, que era la que he comentado, mediada por receptor del factor de necrosis tumoral, por interacción de receptores de la muerte, fasfaligada, y la vía intrínseca por activación del gen proapoptótica de la familia BCL2 y disfunción mitocondrial, como ya les había comentado inicialmente. Aquí vamos a tener un dibujo donde vemos como ejemplo lo que les estoy comentando. Y la regulación activa del punto de control, este es otro punto interesante, que son los mecanismos de supresión por las reguladoras. Existen, ya las nombramos por ahí, que son citoquinas inmunosupresoras, que no es lo mismo que moléculas de coestimulación, son diferentes. Moléculas implicadas en la regulación de activación, CTLA4, citoquinas inmunosupresoras, interleuquina 10 y factor transformante beta. Interleuquinado, ¿qué importancia tiene el interleuquinado que ya hablamos con el doctor dentro de este proceso regulatorio? ¿Cuál es la importancia? Sobre todo sobre la regulatoria
porque se dice una interleuquina que induce proliferación. Pero justamente CD25, también el otro nombre que recibe, es el receptor de interleuquina 2. Y él establece una regulación, él regula justamente también los niveles de interleuquina 1. O sea, es como se establece un mecanismo de control. Se sobrepresa en las T10. Se sobrepresa en las T reguladoras. En las T reguladoras. Entonces, una T reguladora no es más que un linfocito T, que un linfocito T que escapa de estos procesos de control que tiene obligatoriamente que tener afinidad sobre quién, sobre moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, pero que en su membrana expresa receptores para interleuquina 2, llámese CD25, receptores para linfopoietina típica estromana, ¿okay? Y que finalmente su función va a ser, y es lo que no descubrieron porque los estudios de Sakaguchi no van a ver más adelante, son de 1997, fue el primero que descubrió las T reguladoras, pero justamente sus implicaciones dentro de la clínica las más recientemente entre el 2008 y 2011. Los otros médicos norteamericanos, otros investigadores norteamericanos que establecen el rol que desempeña Fox-Pitrix dentro de este proceso de regulación. ¿Okay? Doctor, disculpe, yo creo que se roba la interleuquina 2 un poco para frenar la proliferación de cercana. Sí, porque la interleuquina 2 está implicada en expansión clonal. Entonces, ¿qué es lo que no se quiere? Tener clones de células autorreactivas, ¿cierto? O sea, una vez que una célula, vamos a la condición normal y fisiológica, tenemos una célula T que tiene afinidad baja por las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, pasa a la siguiente fase. En la segunda fase no tiene ningún tipo de implicaciones, no necesita un sistema de regulación periférica, ¿ok? Y esa célula, una vez que está fuera, entonces recuerden que tiene que activarse a través del contacto con un antígeno, para hacer un antígeno específico. Una vez que se produce la activación, entonces se produce la expansión clonal de esa célula T. Y eso lo hace mediado o regulado a través del interleuquina 2, que es un factor importante para la expansión. De hecho, dentro de la inmunoterapia, a veces inmunoterapia antitumoral, los primeros estudios que se hicieron con inmunoterapia para el tratamiento del cáncer fueron con factores de necrosis tumoral alfa, recuerden que es una citoquina, y que de todas las citoquinas, si recuerdan ya vieron la inmunología molecular, ¿no? No, es inmunología molecular. Bueno, este tipo de citoquinas normalmente tienen una producción autocrina, o sea, es localizada. Mentira que yo voy a agarrar a algunos de ustedes y les voy a decir, no, vamos a determinar niveles de interleuquina 2 en sangre o niveles de interleuquina 10 porque el paciente, de repente un paciente alérgico o interleuquina o el mismo factor transformante. No, porque su producción es autocrina, independientemente que tenga un efecto pleiotrópico, que puedan utilizar diferentes receptores para cumplir diferentes funciones. Igualita, estas interleuquinas están en cantidades muy discretas, no las van a conseguir en sangre periférica, excepto el factor de necrosis tumoral alfa, que puede conseguir incluso valores perceptibles. Y justamente ella está implicada en los procesos de emaciación de tejidos. No sé si han visto a sus pacientes que están en terapia intensiva, por ejemplo, por el ejemplo que usted es médico. Pacientes en terapia intensiva con estadías prolongadas, ustedes ven que empiezan a ser, o incluso pacientes oncológicos, que empiezan a caer en estados de carencia, justamente por el efecto que tiene el factor de necrosis tumoral, que fue descrito por el ser justamente como una estrategia, como una alternativa terapéutica para el manejo del cáncer. Y son las implicaciones que él tiene, sobre todo desde el punto de vista metabólico. Y la interleuquina 2, en las primeras de cambio, fue utilizado como tratamiento para el manejo del cáncer dentro de la inmunoterapia antitumoral. Existe dentro del campo de la inmunoterapia lo que son las denominadas células LAC. ¿Alguno sabe qué son las células LAC? ¿Células? LAC.
Las células LAC no son más que células natural killer. Recuerda que cuando hablamos de cáncer, hablamos de dos efectores por excelencia. Efectores de la respuesta inmune innata contra las células tumorales, que son las células natural killer, ¿okay? Y los efectores por excelencia de la inmunidad adaptativa contra células tumorales, que son las linfocitos TCD8. Ojo, ellos comparten, además de la actividad contra las células tumorales, también comparten su actividad contra células infectadas por virus o por infecciones intracelulares. NK por inmunidad innata y linfocitos TCD8 por inmunidad adaptativa. Las células LAC no eran más que linfocitos NK, natural killer, activados a través de la incorporación de intracelulares. Se activaban ex vivo y luego se le inoculaban al paciente. Los grados de toxicidad y eventos eran terribles, justamente ya condicionados por este mismo proceso. Otro tipo de ejemplo de problemas de autoagresión, de autoinmunidad, que también está muy en boga, la utilización de receptores de antígenos quiméricos de células T. Sí saben qué es eso, ¿verdad? Que está muy en boga, sobre todo para el manejo de patologías hemato-oncológicas, los CAR T-cells. Pero resulta que los CAR T-cells son maravillosos, pero la cuestión es cuándo frenar esos linfocitos T que están tan reactivos. Y por eso muchos de esos pacientes tienen complicaciones. Dentro de las propuestas, incluso salieron de aquí de estas mismas aulas, está la utilización de la autogenética como una alternativa terapéutica, colocando, recuerden que los receptores antígenos quiméricos de células T están constituidos por dominios, y eso le ha valido que los tengamos de primera a cuarta generación. Y dentro de los dominios, colocar dominios fotoactivables, ¿no? Por ejemplo, como las rhodopsinas de los ojos. Y que esos receptores antígenos quiméricos a través o por la utilización de luciferasa, ya que la luciferasa, con los biólogos deben saber la enzima, que utilizan las luciérnagas para emitir luz, o a través de la utilización de nanopartículas que a base de elementos capaces de, a través de la termodinámica, producir radiación a través de la luz, puedan modular la actividad de esos receptores antígenos quiméricos. Eso todavía está en estudio, está en trabajo, para una de las alternativas. Con esto que les quiero traer, que fíjense que hay muchas implicaciones clínicas del proceso. Estos son, por supuesto, traídos, es menos frecuente, no todos los pacientes en terapia con CAR T-cells están alrededor de los 40.000, 60.000 $, aproximadamente por paciente. Pero tenemos otras condiciones que son más frecuentes, que son los procesos autoinmunes. Los procesos autoinmunes pueden ser órgano-específicos o pueden ser sistémicos. ¿Quién me da un ejemplo de un proceso autoinmune de esto mismo, en lo que se pierde estos procesos regulatorios de forma órgano-específica? La miastenia gravis. La miastenia, porque la tiroiditis es autoinmune. ¿Qué otro proceso de autoinmunidad órgano-específica? ¿Qué otro? Miastenia, tiroiditis. ¿Qué más? Una frecuente que muchas veces también andamos por ahí. La artritis, claro, la artritis es más sistémica que órgano específica, pero por ejemplo el vitiligo es un proceso autoinmune órgano específico, o sea, se pierde toda esta capacidad, pero son linfocitos T que expresan como autorreactivos contra antígenos de la melanina, por ejemplo. Otro ejemplo, la alopecia. La alopecia no la androgénica clásica, sino la alopecia patológica. La alopecia cicatrizada, incluso la alopecia areata, ¿no? Que tiene un componente autoinmune importantísimo. Y así como eso, también hay eventos de autoinmunidad sistémico, que son los clásicos, los que conocemos todos, que son el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la enfermedad de Sjögren, la dermatomiositis, entre otros. Ahora, el microambiente es importante en este tipo de condiciones, y esto es parte de lo que vamos a desarrollar ahorita en unos minutos, que es, si entendemos que el sistema
inmunitaria tiene que tener la capacidad de reconocer lo propio del ajeno, como es que entonces no agrede a el producto de la gestación, como una dama, una mujer que es embarazada. ¿Cómo es que si la Esther tenía razón y existen los antígenos para los grupos sanguíneos, y de hecho se ve, los pacientes que son RH negativos, cómo es que después que nacen sensibilizan a normal y en un segundo embarazo entonces puede ocurrir incluso problemas de eritroblastosis fetal, eso obedeciendo a una reacción de hipersensibilidad tipo 2, que lo vamos a ver más adelante en la próxima clase, la reacción de hipersensibilidad. ¿Por qué no se destruye el producto de la gestación? Eso es siempre. ¿No? Hay damas que pueden no quedar embarazadas, hay mujeres que les cuesta muchísimo quedar embarazadas. Entonces, por muchos ginecobstetras que tengan, por muchos médicos internistas que tengan, se van a dar cuenta que el factor inmunitario inmunológico es fundamental. Y hay elementos de la respuesta inmunitaria que pueden estar implicados. Y justamente el rol que desempeñan las células natural killer, justamente al no reconocer, y de hecho no tienen por qué hacerlo, porque no es un poco el linfocito T que tiene la capacidad de reconocer un antígeno en particular, porque la palabra antígeno es una palabra de la inmunidad adaptativa, no de la inmunidad inerte. Y entonces eso se ve natural killer justamente en el momento de la implantación del blastocito, entonces produce estrago y por supuesto los abortos espontáneos. Pero eso es justamente por la falta de elementos importantes dentro de la supresión de este proceso de autoagresión frente al producto de la gestación. Y aquí hay un factor importante, que es un prototipo en particular, más adelante vamos a hacer un ejercicio. Y llegamos a las estrellas, que son, digamos, células diseñadas justamente, además, para que ustedes vean lo importante que es para el individuo, para el organismo, tener el control sobre esa capacidad de discernimiento entre lo propio y ajeno. Ya salimos de los órganos centrales, donde se producen, ya salimos de aquellos que escapan a ese primer evento y están a nivel periférico. Y dentro de las estrategias periféricas, entonces tenemos una estrella diseñada especialmente para regular todos estos procesos. Y es justamente los linfocitos T reguladores. ¿Qué expresan ellos? Dos interleuquinas fundamentales, que son la interleuquina 10 y el factor transformante beta. Entonces van a ver, por ejemplo, estas implicaciones o estos factores en otras. Hemos hablado aquí de enfermedades oncológicas, enfermedades autoinmunes, pero no hemos hablado de repente de manifestaciones clínicas de expresión o respuesta anómala, o no la vamos a llamar anómala, respuesta no esperada del sistema inmunitario frente a factores particulares y que son normales y naturales. Por ejemplo, en el caso de los procesos inmunolérgicos. Estamos frente a antígenos particulares. ¿Okay? En este caso, recuerden que los alergenos son antígenos. Vamos a poner un ejemplo, los mariscos. Y resulta que entonces se desencadena, claro, a través de un conjunto de reacciones que son mediadas por acciones de hipersensibilidad tipo 1, con las implicaciones que tiene la inmunoglobulina E y los receptores de alta afinidad del mastocito y todo lo demás que se produce efector. Existe un sistema, y eso es lo que van a preguntar, oye, pero las alergias se curan. ¿Las alergias se pueden curar o solamente el manejo con antihistamínico? Entonces, una de las alternativas, la verdad que he escuchado, es la utilización de inmunoterapia de desensibilización, que no es más que inducir tolerancia en esos pacientes frente a un antígeno particular. Y eso lo hacen a través de, van a ver que en algunos básicamente lo que se promueve es la expresión de factor transformante beta para mejorar la condición. Que necesita episodios, y saben que son procesos largos que pueden durar entre 24 o 36 meses para inducir la desensibilización y promover la tolerancia frente a antígenos particulares. ¿Okay?
no así, por ejemplo, en el caso de los mariscos no hay inmunoterapia hasta ahora estandarizada para eso, pero por ejemplo lo puede haber para los ácaros, o puede haberlo para perros, gatos, para aquellos que tienen mascotas y que están sensibilizados a ese tipo de alergenos. La utilización de inmunoterapia de sensibilización, que básicamente no es más que inducir tolerancia frente a los diferentes antígenos. A diferencia de los mecanismos recesivos, la energía y de la acción que hemos nombrado, esta reguladora ejerce una regulación dominante. ¿Okay? Lo que van a hacer es patrullar y las pueden encontrar estos lineajes celulares en diferentes localizaciones, tanto en órganos periféricos como a nivel de tejidos, incluso las T reguladoras. Y de ellas hay algunas subpoblaciones, la TR1 y la TH3. De tarea van a buscar, porque lo voy a preguntar en el examen, ¿cuáles son las células reguladoras? Cuando estamos hablando de tolerancia inmunitaria, que podemos encontrar. ¿Okay? Ya esta es una, la clásica, que expresa CD4 positivo, CD25 positivo y FOXP3 positivo, que es el fenotipo de la célula T reguladora clásica. Pero existen otras variantes de linfocitos reguladores que no necesariamente son estas y que pueden encontrar en otros tejidos, en distintos tejidos. Incluso les adelanto, hay células que ni siquiera son linfocitos T como tal, sino de otros linajes que pueden tener actividad reguladora, por ejemplo la célula NK o las células dendríticas. Entonces van a buscar el listado de las diferentes células reguladoras que podemos encontrar y sus implicaciones dentro del proceso de tolerancia inmunitaria. ¿Okay? Entonces, como ven, pueden estar en órganos linfoides secundarios, pero también pueden estar inmersos en el proceso en los tejidos donde se están produciendo los mecanismos de inflamación. Y aún cuando dice aquí que fue descubierto en el 2008, fueron descubiertos en los años 97, finales de los 90, por justamente el doctor Sakaguchi. Fue el primero que la describió y que expresaba justamente receptores para interleukinador. Y más adelante entonces se dieron las implicaciones de FOXP3, eso relacionado a un error innato de la inmunidad, una inmunodeficiencia primaria, que es el IPEX. El IPEX no es más que una mutación en el gen que codifica para el FOXP3 y que va a dar como resultado inmunoderegulación con polientropinopatía, enteropatía y que está ligado con los humanos. Es una condición, en este caso, una mutación monogénica. Algo importante. La mayoría de las condiciones autoinmunes, sobre todo las autoinmunidad sistémica, como las que nombré clásicas, las que llegan a ver más por la calle, lupus, artritis, reumatoidea, incluso la artritis juvenil, la mayoría son condicionadas, son poligénicas. ¿Qué significa que sean poligénicas? Que están condicionadas, fundamentadas por un pool de genes, ¿okay? Que están mutados y que hay factores también epigenéticos implicados dentro de la autoinmunidad. Cuando hablábamos de inmunidad entrenada, que recuerden que dentro manejan el concepto de inmunidad entrenada, me imagino que ya lo hablaron, ya se las dieron de clase. En inmunidad entrenada teníamos como uno de los protagonistas principales la célula natural killer, que teóricamente es una célula que no debe tener, hasta donde se sabía, no tenía memoria inmunitaria. Y fíjense que estas células, ya no desde el punto de vista genómico, tienen una alteración, sino que hay factores que son los factores epigenéticos y los factores metabólicos. Ahí entran relevancia del rol que desempeñan las histonas dentro del ADN en las modificaciones estructurales que presentan estas células, en este caso la NK, para tener una segunda respuesta potencial frente al antígeno, no selectivo, no necesariamente contra el mismo, por ejemplo, contra el estreptococo neumonio, sino también lo puede hacer con cualquiera de los diferentes estreptococos, una forma potenciada de actividad. Entonces, Sakaguchi en el 97 y esta gente, los doctores, voy a poner aquí más adelante, la doctora Mary y
implicaciones que tiene el FOXP3 dentro de la actividad protectora de las reguladoras. Así como ocurre con el linfocito T, el linfocito B también tiene un sistema regulatorio. En este caso, el sistema regulatorio está condicionado por un reordenamiento genómico a nivel de la médula ósea. El linfocito B inmaduro reconoce autoantígeno multivalente, y adicional a eso, a nivel justamente también de la médula, si son capaces de inducir autorreactividad, o sea, son linfocitos B productores de anticuerpos, autoanticuerpos, entonces estos pueden sufrir un primer paso, que es la edición del receptor BCR, con el que te voy a dar la primera oportunidad. Vamos a reeditar el BCR de manera de no hacerte tan selectivo con el antígeno particular, el autoantígeno. Y si esa reedición o edición del receptor de BCR es exitosa, entonces va a traer como consecuencia un BCR no autorreactivo y va a madurar y va a seguir el camino natural hacia células B potencialmente que son activables y se van a enfrentar a antígenos, van a producir células B productoras de anticuerpos, antígenos específicas para lo que sea. Pero si por lo contrario siguen igualitas obtusas y no responden a este primer mecanismo de reedición del BCR, entonces definitivamente esta célula entra en el linfocito B, entra al proceso de apoptosis. Y la condición normal es cuando no es capaz de reconocer autoantígenos multivalentes y que estos autoantígenos entonces van a favorecer la maduración del linfocito B, y esos linfocitos B son los que finalmente van a madurar y activarse a nivel periférico y van a estar implicados en los diferentes eventos infectores de la respuesta inmune adaptativa. ¿Está claro esta figura? Ok. Hay una tolerancia también periférica para las células B y el rol principal lo desempeña el vaso. Y aquí les ponía el ejemplo que era lo que pasaba con el síndrome del paciente con el síndrome linfoproliferativo autoinmune, que además del calazar, ya saben qué es el calazar, ¿no? ¿Saben qué es el calazar? La leishmania visceral, la leishmaniasis visceral, produce unos vasos gigantescos con unos vacuoles gigantes. En este caso, que es justamente un problema de regulación inmunitaria, también se ha producido impacto visceromegalia, específicamente vaso e hígado, porque es justamente donde se produce la regulación de este tipo de células desde el punto de vista periférico. Entonces aquí tenemos en la médula ósea, puede ocurrir dos procesos, que haya una alta acumulada de avidez que va a inducir o va a llevar finalmente a la apoptosis de esos linfocitos B, que es escapado del primer proceso de decantación o depuración a nivel central, y si tienen baja avidez, entonces va a progresar hacia un estado T2B, que es un estado de ignorancia energética, y puede promover hacia el paso hacia centros terminales a través de la vía de escape de la supervivencia. Si no recibe señales BAF, muere en un lapso no mayor de 72 horas. Esos linfocitos, más o menos el tiempo de vida media de nivel circulatorio. De tal manera que dentro de los órganos linfoides periféricos principales, a diferencia del linfocito T, que hablábamos que los ganglios linfáticos eran bien determinantes, en este caso el vaso es uno de los órganos más importantes en el proceso regulatorio periférico de eliminaje. Aquí tenemos entonces un cuadro comparativo donde vemos las diferentes, un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. A nivel de los linfocitos T, a nivel central, se produce la selección positiva y negativa electiva. Recuerden que había una corrección que hace en la lámina, creo que la inteligencia puso selección positiva. Pero para hablar de selección positiva, sencillamente la condición sine qua non es que haya afinidad por regla de comprar manejo compatibilidad. Y la negativa es dependiendo cómo es esa afinidad, si es alta, moderada o baja, y dependiendo de eso, entonces tenemos si va a proseguir, si va a o si va a ser eliminado, o si va a ser un estado de regulatorio. Tenemos edición de receptores mediados por corpúsculos de Hassel, que era lo que producía esto.
favorecía la expresión de receptores para linfopoietina dimitroma y que era lo que iba a favorecer la maduración hacia la forma reguladora para aquellos que tenían conservada afinidad y que todo era dependiente del gen AINE. ¿Qué significa gen AINE o a qué hace alusión? Que es el gen regulatorio de autoinmunidad. ¿Okay? Y él es bien determinante dentro de los linfocitos T a nivel central, digamos que el protagonista, el factor de transcripción protagonista para la primera exposición a los autoantígenos. Pero es que ahí tengo una duda. Quienes empezaban a creer en aire que no eran las células identificadas, folliculares que estaban allá en el timo, y ellos expresan todos sus antígenos, y cuando los linfocitos pasan a través de ellas, si se pegan ahí, hacen apoptosis. Esa es la función del gen AINE, es sencillamente realizar dentro a nivel del timo la expresión o va a presentar antígenos diversos. Y era lo que hablamos de la teoría de la promiscuidad, la teoría promiscua, ¿no? Que establecía de que una misma célula podía, a través del factor de transcripción, esto es un factor de transcripción, no es un factor que va simplemente a nivel del código del linfocito, del timocito, va a promover la expresión del timo, de los diferentes antígenos que van a ser presentados a esos linfocitos T que van a ir vías hacia la población. Y el otro protagonista de la tolerancia a nivel periférico es el FOXP3. ¿Okay? Los dos principales factores de transcripción protagonistas a nivel central, el gen AINE, y a nivel periférico, FOXP3. Y en el linfocito B, a diferencia, entonces se produce es desarrollado por la médula ósea, el desarrollo del receptor en el mecanismo dominante para la reactivación del régimen RAR, presencia de inclusiones alérgicas, y recuerden que hablamos de la reedición o la edición del BCR en estos casos. Y a nivel periférico, la transición vital desde una forma T1B a T2B a nivel esplénico, la apoptosis dependiente de BIN, aquellas formas que persistan autorreactivas, y el requisito estricto de la civilización es a través de condicionado por VAR para la supervivencia prolongada, que dijimos que en caso de no cumplir con estos criterios, pues en 72 horas, 2 o 3 días, ese linfocito B deja de estar circulando. Ahora sí, la célula dendrítica. La célula dendrítica puede tener implicaciones tolerogénicas, es decir, no solo enciende la alarma, no solo es capaz de activar, sino que puede también establecer mecanismos regulatorios, dependiendo del estado de maduración de la célula dendrítica, puede inducir inmunidad o expandir a las células T reguladoras. ¿Okay? Entonces aquí teníamos las T efectoras, que es lo que se entiende, ¿sí? La célula dendrítica, para inducirla, a favorecerla a través de la coestimulación, la expresión de células T efectoras, o cuando adolece el proceso de coestimulación, entonces se va a producir la tolerancia y la formación de precursores que expresan CD25 y factor FOXP3, que son las células T reguladoras. Y esto, aunque lo hemos venido mencionando, cuando se rompe cualquiera de estos procesos regulatorios, tanto en las células T como en las células B, entonces estamos frente a la pérdida de la tolerancia y lo que conocemos con el nombre de autoinmunidad. ¿Qué vamos a encontrar en la autoinmunidad? Formaciones de células T autorreactivas, ¿okay? Antígeno específicas,
fracaso de la energía periférica y deficiencia de inhibición de la función de las reguladoras. De hecho, los estudios más recientes de Sakaguchi, ya del 2008, él colocaba reguladoras en linajes de ratones que carecían de formas regulatorias y que clínicamente, en el caso de los ratones, presentaban expresión clínica de autoinmunidad. Y había una reversión de la sintomatología o de la clínica que presentaban los animalitos de experimentación tras la colocación de formas de reguladoras. Hay modelos clínicos, ya los hemos nombrado algunos de ellos, si son órganos específicos o si son sistémicos. En el caso de los más clásicos son el lupus eritematoso sistémico. Recuerden que es una enfermedad autoinmune en la cual hay compromiso por los órganos diana, no vamos a llamar órganos diana, es porque hay avidez sobre antígenos particulares, en este caso lo que son riñón, articulaciones, las celosas de las articulaciones, todas las celosas en particular, la piel suelen verse afectadas justamente a raíz de la falta de tolerancia sobre cualquiera de estos linajes celulares. Y clínicamente se caracteriza por artralgia, por caída del cabello, fotosensibilidad, serositis, entre otras condiciones. Y por supuesto la esclerosis múltiple, que a diferencia del lupus, que es sistémica, es órgano específica, normalmente quien se ve afectada es la mielina como tal en el sistema nervioso central y produce un trastorno o una ruptura de la tolerancia. Ruptura de la ignorancia, que era lo que hablábamos de los órganos inmunoprivilegiados a nivel del cerebro, linfocitos T autorreactivos de tipo TH1 y TH17 y que superan la supresión de los T reguladores locales, lo que va a inducir pues, estos procesos lesivos a nivel de la esclerosis múltiple, que es una de las condiciones de autoinmunidad órgano específica con mayor letalidad. ¿No? Estos son los tres señores entonces que les comentaba, Rumpo, Gotzel y Sakaguchi, que recibieron el premio Nobel ahorita en el 25. En el 97 ya estaban las primeras descripciones sobre las reguladoras, sobre todo el fenotipo de esta célula, y los estudios de Ransom y Brunco hablaban más sobre el rol o las implicaciones que tenía enfermedades como la IPEX, ¿no? Que les había comentado de inmunoderegulación inmunitaria condicionada por una mutación del FOXP3. Que descubrieron la identificación definitiva de células reguladoras como guardianes de la tolerancia periférica y su fenotipo CD4-CD25. Sí, imagínense que tendría que sacar mucho cuando hizo la descripción, que fue en el 97 y el premio Nobel se lo dieron en el 25, y puede ser la foto se ve relativamente joven, o sea que era así como ustedes, jóvenes. Y bueno, tenemos esperanza porque no sé que salga de aquí del aula un posible futuro premio Nobel de Medicina, así como nuestro doctor Baruch Benacerraf, venezolano también. Adicionalmente, el primer esto descubierto fue el FOXP3, que dijimos que es el protagonista por excelencia de qué? De la tolerancia periférica, de la tolerancia. Mientras que el protagonista de la tolerancia central es el innato. Y su mutación provoca el síndrome de IPEX, que es una condición. Error está dentro del grupo de los errores innatos de la inmunidad, que son en la última clase, que son las inmunodeficiencias y las 10 subgrupos de clasificación, donde está el IPEX y comparte coincidencialmente dentro de las enfermedades de regulación inmunitaria con el APC, que es también una condición de autoinmunidad, donde también hay mutación, en este caso hay alteración de aire, o en el caso del síndrome linfoproliferativo autoinmune, o el RAT, que es una condición también de autoinmunidad asociada a la mutación monogénica de los genes en el RAS y CARAS. Cualquiera de esas variantes tiene expresión clínica como autoinmunidad asociada a, por supuesto, un sistema inmunitario que no es efectivo, es decir, una inmunodeficiencia primaria. Pero en este caso el modelo clínico fue el IPEX como tal. Ahora, ¿cuál consideran ustedes que podría ser, conociendo
manejando los conceptos de tolerancia, los diferentes elementos que están implicados. ¿Cuáles consideran ustedes que pueden ser las propuestas terapéuticas o qué uso se le puede dar? ¿No? Una de ellas es romper la tolerancia, y de hecho ya se habló de ella. Hablé nada más de CTLA4 como un factor regulatorio, pero existen otros factores de regulación. Están dentro del grupo de los inmunocheckpoints, son los puntos de control, por ejemplo, PD1 y su ligando PDL1, que son también y están implicados justamente, y que muchas veces ese desbalance entre PD1 y PDL1 expresado por células tumorales es lo que produce los famosos mecanismos, uno de varios, pero uno de los más importantes mecanismos de evasión inmunitaria de la célula tumoral. ¿Por qué no responde si teóricamente hay un linfocito T que está diseñado especialmente para destruir las células tumorales, justamente por una activación o una regulación sobre los puntos de control? Entonces, ¿qué se ha hecho y que valió el premio Nobel en el 2018? La utilización de anticuerpos monoclonales capaces de inhibir a los inhibidores, es decir, inhibir a los inmunocheckpoints. No solamente está PD1 y PDL1, sino CTLA4, hay descritos algunos inmunomoduladores, ¿no? Y por supuesto que sería una de las implicaciones más importantes o de los usos más importantes de modular estos procesos de tolerancia. El otro es reforzar la tolerancia a través de los trasplantes de autoinmunidad. ¿Cuál es el problema que hay con los trasplantes? Por ejemplo, para el IPEX, para el síndrome de linfoproliferativa autoinmune, para la inmunodeficiencia combinada grave, cualquiera de esos en el tratamiento, el Cheddar-Higachi, que nombró la doctora, porque yo trabajé aquí en el libro, el tratamiento de la estrategia terapéutica es el trasplante de médula ósea. Pero la cuestión es que tenemos un sistema inmunitario capaz de reconocer los propios genes, y una de las complicaciones es justamente el rechazo al injerto. Entonces, modulando, modificando justamente y conociendo los fundamentos de lo que hemos hablado ahorita, los mecanismos de regulación de la tolerancia inmunitaria, se podría entonces mejorar esos procesos de tolerancia. Así como lo hizo Sakaguchi incorporando células T que expresaban T reguladoras, que expresaban FOXP3 y que mejoró, y incluso hubo una reversión de la clínica de autoinmunidad de los animales de experimentación. Hablamos del trasplante, por supuesto, esto, que es de lo que hemos hablado toda la tarde, que es el proceso de autoinmunidad, sería una terapia dirigida a la utilización de T reguladoras, pero tienen que ser esas T reguladoras entendiendo el rol que desempeña el complejo principal de histocompatibilidad. ¿De quién? Propia, obligatoria. De hecho, dentro de las alternativas, por ejemplo, está la transferencia adoptiva, o sea, sacar, hacer la programación genética y luego hacer transferencia adoptiva a los pacientes para que puedan mejorar. Sobre todo se ha hecho en el cáncer, porque es lo que más se ha estudiado. Pero sí hay propuestas de utilización de T reguladoras en el manejo de procesos autoinmunes, sobre todo los procesos autoinmunes sistémicos, que son los más graves y los que producen compromiso de vida de la paciente. Y bueno, lo que ya les comenté, poder modular los procesos de evasión tumoral. Ahora bien, de resto más de las alternativas de las terapias, ¿qué hora es? Bien, fíjense, ahí esto es simplemente un resumen de lo que hemos hablado, de lo que desempeña el linfocito de la célula dendrítica, las T reguladoras, dentro de estos procesos, pero me gustaría que ahorita lo pueden hacer en grupo o de forma individual, desarrollamos los dos primeros puntos. El primero es una pregunta, análisis cinético. Para la dinámica de la ruptura no vamos a enfocar a ver las dos de abajo. Las dos de abajo son de tarea y van para el examen. Pero la primera, análisis cinético. Compara la dinámica de la ruptura de tolerancia central
el linfocito B versus la alergia periférica del linfocito T, considerando la colaboración de B en la patogénesis. ¿Okay? De lo que hemos hablado, entonces, en uno tenemos tolerancia central del linfocito B y los procesos que se dan en esa tolerancia central, y la alergia periférica del linfocito T. Ya sabemos que la alergia es un proceso de la tolerancia periférica del linfocito T, ¿no? Y considerando ahora qué pasa, porque estos procesos son dinámicos, no es que hay solamente ojo, y esto ocurre durante toda la vida. La rata, digamos, de adquisición de la identidad de las células, de los linajes T y B, ¿okay? Se hace así, el porcentaje mayor, casi un 80%, ocurre durante los primeros años de la vida, antes de ir apareciendo la involución, pero durante toda la vida se dan estos procesos. O sea, en cada uno de nosotros se siguen dando estos procesos. Son procesos dinámicos y pueden ser, o sea, pueden ocurrir en simultáneo, tanto los procesos de tolerancia en los que está implicado célula B y célula T. Ustedes les voy a dar un chance, nos quedan 40 minutos, yo creo que podemos 30 minutos y 10 minutos para discutir. Y el otro es el que habíamos hablado, que se lo prometí, que era sobre el esquema del embarazo. Analizar la estabilidad del microambiente materno-fetal y la HLA-G y la T reguladora ante la inducción de inflamación aguda por receptor TLR.